Nosotros somos el grupo de protocooperación simbiótica y nuestro proyecto Autoorganización Pictórica. Síntesis general. Las relaciones simbióticas que se desarrollan en la Ciénaga Grande de Santa Marta han sufrido cambios y mutaciones gracias a las acciones perjudiciales e invasivas que han tomado los agentes en relación al ecosistema. Dichas acciones las reconocemos como perturbaciones negativas. A partir de las estrategias epigenéticas que se relacionan con conceptos y especies arquitectónicas, se plantean las estrategias de síntesis, las cuales se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible en el paisaje. Para la primera estrategia epigenética se plantea generar una hibridación entre el mangle y la leguminosa. En la segunda estrategia se propone la introducción de microalgas. En la tercera estrategia se establece la planeación e implementación de acueductos. Surgen las tres especies arquitectónicas, la Metatempus nectare, la Leucopetrea destructus y la Tecne sphaera. Se generan así las estrategias de síntesis, entendiéndose desde la simbiosis artificial a partir de las relaciones de protocooperación generadas por la interacción de las especies arquitectónicas que crean nuevas perturbaciones positivas emergentes en la zona de estudio, generando un paisaje habitable. Se proponen dos estrategias de síntesis. En la primera nos preguntamos, ¿qué pasaría si la Metatempus nectare se movilizara al entorno urbano? Y para la segunda, ¿qué pasaría si dentro de la simbiosis recíproca artificial se generara una leguminosa acuática? Estas nuevas estrategias hibridadas se relacionan con los conceptos de hábitat antropocéntrico, adaptación, impredecibilidad y aleatoriedad. A partir del planteamiento de las tres estrategias epigenéticas se plantean en la primera generar una hibridación entre el mangle y la leguminosa de forma celular mediante un proceso bioquímico para aumentar su capacidad de resistencia de absorción de la salinidad, generando mayor fertilidad y disolución de oxígeno, preguntándonos ¿qué pasaría si se generan hibridaciones en los agentes que componen la cobertura vegetal?, obteniendo como posibilidad la hibridación del mangle con la leguminosa, otorgando nuevas características a la cobertura vegetal. En la segunda estrategia se propone la introducción de microalgas que genera impactos positivos en el medio, que propician la mitigación de la contaminación hídrica del cuerpo lagunar, preguntándonos qué pasaría si se introducen microorganismos externos. Planteamos potencializar el hábitat de esos microorganismos que generarían nuevas formas de vida en el ecosistema. Para la tercera estrategia epigenética se comprenden las obras civiles que actúan como una red que separa por partes el ecosistema, creando límites internos dentro de este, preguntándonos ¿qué pasaría si se generan nuevas redes desde un punto biocéntrico? En el lugar que surgen las nuevas redes biocéntricas se generarían nuevas libertades que modifican la habitabilidad actual evitando la siniestralidad. Se generan interacciones entre agentes multiescalares que introducen las especies arquitectónicas a partir de las estrategias epigenéticas. Especie Metatempus nectare, arena inteligente que se adapta al medio y a la temporalidad mediante la autoorganización de sus partículas y que es capaz de generar vida en ella. En la planimetría inferior se muestra el estado actual del paisaje, en donde se rompen las libertades naturales generando límites internos. El diagrama medio refleja la introducción de la especie arquitectónica y los picos de intensidad de su intervención en el paisaje, para finalmente observar una planimetría que refleja el cambio epigenético y las nuevas libertades como resultado de la afectación positiva por la especie arquitectónica. Especie Leucopetrea destructus, estructuras de piedra que permiten la habitabilidad de las microalgas que, al autoorganizarse en esta estructura, la convierten en un artefacto capaz de mitigar la contaminación y por su capacidad bioluminiscente generar luz aprovechable por otros seres. En la planimetría inferior se representan los grados de contaminación hídrica que afectan los diversos organismos que habitan la ciénaga, surgiendo el gráfico medio que supone la aparición de la especie arquitectónica, modificando el paisaje desde la autoorganización y la habitabilidad de este, generando finalmente un cambio epigenético que refleja cómo la intervención de la especie mitiga los problemas de contaminación hídrica y brinda nuevas posibilidades que podrían generar cambios en el ecosistema. Especie Tecne sphaera, artificio inteligente que al rodar por las raíces de los mangles y el territorio en busca de zonas infértiles, realiza un proceso similar a la polinización esparciendo las esporas de leguminosa que se le adhieren al rodar por las raíces del mangle hibridado. La planimetría inferior muestra la desaparición del mangle paulatinamente, generando cambios en los niveles de salinidad en la zona de estudio, que disminuyen los niveles de oxígeno y reducción del dióxido de carbono debido a la ausencia de la cobertura vegetal. La introducción de la especie arquitectónica propone cambios significativos, como lo muestra en el gráfico medio. Las zonas de actuación se encuentran en donde la tierra se ve más afectada por la salinidad. La planimetría final refleja las nuevas características del mangle, convirtiéndole en una especie con mayor capacidad de resiliencia, permitiéndole recuperar las libertades que perdió el paisaje y generando nuevas posibilidades de aparición de especies vegetales. Le plantean nuevos futuros para los organismos que allí habitan. Continuando con las estrategias de síntesis, se propone la primera estrategia en donde se realiza la pregunta
¿Qué pasaría si la Metatempus nectare se movilizara al entorno urbano? Al encontrarse cerca del hábitat antropocéntrico, el Metatempus nectare podría generar una hibridación de medios artificiales. Al introducirse en un ecosistema artificial que entienda las emergencias antropocéntricas, se podrían generar nuevos niveles de estrés. Dicho que el ecosistema dinámico entiende las presiones antropocéntricas y se modifica a partir de ellas, dando un surgimiento de una nueva habitabilidad en la zona de estudio. Las obras civiles actúan como una red que separa el ecosistema creando límites internos. Por medio de un artificio inteligente se activarían nuevas redes que generarían nuevas libertades, proponiendo una habitabilidad en distintas temporalidades, empezando a escala micro, por la autoorganización de los nanobots en donde su habitabilidad afectará de manera positiva los grados de libertad en la escala meso y posteriormente en la escala macro. Se observa la relación de la estrategia con la vía Palermo-Sitio Nuevo y los asentamientos urbanos de Soledad, Malambo, Sabana Grande y Sitio Nuevo. Esta estrategia se relaciona con el Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible, en donde se pretende proteger, restablecer y promover el uso sostenible del ecosistema terrestre para luchar contra la desertificación y potencializar la diversidad biológica. A partir de la introducción del Metatempus nectare en el medio antrópico, se generaría la expansión de la especie por los diferentes asentamientos urbanos, recolectando información de los niveles de estrés hallados en el medio. Desde una mirada antrópica, la estrategia resuelve una respuesta física de conexión horizontal convencional. Por el contrario, desde un punto biocéntrico se da una respuesta física que se entiende como la expansión del paisaje y la conexión de los territorios actualmente fragmentados que permiten la continuidad del ecosistema. Se traza un horizonte temporal para el año 2070 con un tiempo necesario para la expansión del artificio a las zonas urbanas y la reprogramación de esta especie. En dicho periodo de tiempo se plantean procesos temporales iniciando por 2 años en los cuales el artificio se autoorganiza entendiendo la temporalidad molecular de las presiones antrópicas, seguido por una secuencia de segmentos temporales cíclicos de 10 años en donde los nanobots se reúnen a recolectar, procesar y repartir la data hallada durante este periodo de tiempo, por medio de una estación. En esta se genera una reprogramación y entendimiento de las habitabilidades que presenta el paisaje. Así, el artificio inteligente es capaz de reconocer espacios que necesitan una conexión, convirtiéndose en un medio que propicia la vida multiescalar en el espacio seleccionado. Seguido de un periodo de 5 años, la especie arquitectónica es capaz de generar una nueva habitabilidad mediante la adaptación al estrés urbano, modificando su forma de acuerdo al analizado del hábitat posterior. Sucesivamente surge un periodo de 4 años destinado a la apropiación de la especie arquitectónica por parte de los organismos y finalmente 2 años en donde la especie arquitectónica pasa de ser un agente a un medio y un año posterior en donde se comienza nuevamente el ciclo temporal. Los nanobots tienen un periodo de vida de 10 años según la Universidad Complutense. Dentro del ciclo temporal se plantea un proceso de autorreplicación para reemplazar las unidades desgastadas y así propiciar la reprogramación por décadas. A partir del análisis biosemiótico pictórico de las planimetrías generadas, se entiende cómo el estado de preintroducción de las especies en la zona de estudio predominan las perturbaciones negativas indeterminadas, reflejadas en los píxeles que tienden a poseer tonos oscuros, significando así, como se puede ver en la barra de fundición del color, la existencia de una simbiosis indeterminada o antagónica que conllevan el equilibrio del ecosistema. Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza el estado de postintroducción de las especies arquitectónicas, en donde se evidencian cambios en la tonalidad de los píxeles, los cuales son entendidos como un cambio epigenético del paisaje que surge a partir de las nuevas libertades que otorga la interacción del artificio con lo biológico, entendiendo así, en la barra de fundición del color, la capacidad de llegar a la máxima expresión de la naturaleza del paisaje, reflejando la resiliencia de este. Y en la segunda estrategia de síntesis nos preguntamos qué pasaría si dentro de la simbiosis recíproca artificial se genera una leguminosa acuática. Mediante la interacción de estas especies artificiales se generará una adaptabilidad mutua donde dichos componentes generarán un agente mutante, generando nuevas especies biológicas con características específicas como producto de esta adaptabilidad. Al entender la interacción interespecies se puede detectar una habitabilidad dinámica que reaccione a emergencias. Al hibridar la cobertura vegetal del mangle con leguminosas, aumentaría su capacidad de resistencia y permitiría nuevas temporalidades en el ecosistema. Al introducir las microalgas dentro del ecosistema, se potenciaría un nuevo interés ecológico. En la siguiente representación se ve la interacción que se da entre la Leucopetra structus y la Tecnes phaera en el territorio,
mostrando la habitabilidad de distintos organismos, permitiendo nuevas emergencias. La segunda estrategia se relaciona con el sexto objetivo de desarrollo sostenible, en donde se pretende generar soluciones que restauren los ecosistemas hídricos y la calidad del agua, lo cual daría un manejo adecuado del recurso y un fácil acceso, en el cual se traza un horizonte temporal para el año 2030, además del tiempo necesario para modificar los impactos que se buscan mitigar mediante la especie propuesta. Se muestra cómo a partir de los radios de impacto, la nueva cobertura vegetal mitiga los problemas asociados con la interacción antrópica, a partir de la generación de nuevas especies como la leguminosa acuática. Al principio, la Tecnesfaira está ubicada en donde estarían las especies arquitectónicas. Sin embargo, a través del tiempo se evidencia cómo se hibrida la cobertura vegetal mediante el nuevo agente. La estrategia responde como un complemento a la respuesta física de la primera estrategia de síntesis, potencializando los posibles futuros positivos del paisaje a partir de la generación de emergencias en el ecosistema y por ende cambios epigenéticos. Esta nueva habitabilidad incide un comportamiento novedoso que influye en la creación de la arquitectura antrópica. En dicho periodo de tiempo se plantean procesos temporales iniciando por un año de hibridación y adaptación de la nueva especie vegetal hibridada en el territorio, seguido de 2 años en donde los nanobots analicen y seleccionen los porcentajes de territorio que se encuentren más erosionados, 4 años en donde se dé la germinación total de microalgas y leguminosas con la producción de esporas, luego de 2 años más en donde se establezcan las relaciones simbiótico-artificiales y un año final para la generación de perturbaciones a partir de la protocooperación arquitectónica. Los nanobots actúan de manera similar a la anterior estrategia, ya que es una especie complementaria de la Metatempus nectare. Se realiza el mismo proceso de análisis biosemiótico pictórico en donde se entiende de forma gráfica el posible cambio positivo que genera en la habitabilidad la interacción simbiótica artificial de estas especies, generando múltiples posibilidades en el paisaje a partir de los cambios epigenéticos. Muchas gracias.